Yo estuve en una academia, en donde me dieron formación militar. Tenía 9 comandantes, 3 de ellos eran gafes. Sus clases eran muy buenas, la información que nos daban era muy interesante. Y entre clase y clase recuerdo que uno de ellos nos contó la vez que estaba en servicio y lo tocó ir hasta Tamaulipas. Antes de llegar al lugar que le habían dicho, pasaron por una carretera muy solitaria, y era de madrugada. No estaba solo, estaba acompañado de 2 compañeros más, pero él iba manejando. Total, que en la oscuridad de la carretera logró escuchar risas, pero no se veía a nadie. Dice que le bajó la velocidad para poder escuchar mejor, y efectivamente eran risas, pero no risas normales. Sus 2 compañeros estaban dormidos, y de poco a poco con esos sonidos se fueron despertando. Uno de ellos era el copiloto, y el otro estaba en la parte de atrás. El de atrás, despierto, se asomó por la ventana, y dice que empezó a gritar que acelerara, que no parara, y que fuera más rápido. El copiloto también se asomó, y también le dijo que acelerara. Dice que se puso un poco nervioso, y aceleró todo lo que se pudo. Cuando llegaron a una gasolinera, ahí les preguntó por qué dijeron que acelerara. Los dos estaban pálidos y apenas podían respirar. Ambos le dijeron que detrás de ellos venía un bulto negro de 2 metros, corriendo y riéndose de una forma muy macabra. Estuvieron ahí un rato, ya que no faltaba mucho para que amaneciera, y siguieron el camino hasta llegar a su destino. Me contó que ninguno en el transcurso del camino dijo nada, que sus compañeros estaban muy pálidos y que tuvieron que llevarla a un centro psicológico porque no hablaban, estaban muy traumados. El día en que el ejército mexicano se enfrentó con reptilianos. Los sucesos tuvieron al parecer lugar en el año 2019, aunque no salió a luz pública hasta hace poco, por boca de uno de los propios integrantes de la unidad, y por tanto testigo directo de los hechos. Bien, es cierto que estas personas permanecen en el anonimato, según cuenta él mismo porque le persiguen personas, precisamente por hacer pública la historia. Según el relato de este oficial, eran una unidad de 20 efectivos haciendo patrulla por zonas apartadas en la búsqueda de plantaciones e instalaciones de fábricas de estupefacientes, con el objetivo de localizarlas y destruirlas por completos. Al parecer, camino a una de ellas, llegó la noche y tuvieron que acampar para pasar la noche allí. Durante la madrugada, comenzaron los fenómenos extraños, puesto que se vieron despertados por unos extraños ruidos en la lejanía, que cuando ya despiertos, escucharon con más atención. Les empezaron a aparecer como si fueran unos desgarradores lamentos, como si alguien estuviera siendo torturado en los cerros circundantes. En esa situación, decidieron reforzar la seguridad del perímetro de su campamento, y así pasaron la segunda noche en la montaña, mucho más intranquilos pero sin que nada más sucediera. Una vez más, llegó la noche, y tuvieron que plantearse parar, pero en esta ocasión vieron que su camino le había llevado a una zona rocosa, en la que avistaron la entrada de una cueva, que parecía un lugar óptimo para refugiarse durante las horas nocturnas, pues ofrecía protección y era fácilmente defendible desde la entrada. Sin embargo, esa decisión resultó ser fatal. En mitad de la madrugada, todos despertaron sobresaltados, porque los inhumanos gritos estaban allí de nuevo, pero con un cambio aterrador, puesto que se dieron cuenta que su lugar de procedencia era nada menos que el fondo de la cueva en la que se encontraban. Ante esa situación, decidieron dividirse en 2 patrullas. Una iría hacia el interior para ver qué encontraban, mientras que la otra tomaría posición de cubrir y proteger a la primera. Según cuenta, después de haber avanzado unas decenas de metros por el interior de la cueva, con el mayor sigilo, llegaron a una especie de sala más grande, en la que para su espanto descubrieron a unos seres de aspecto serpentino, que aparentemente estaban en una especie de ritual, en un sacrificio. Los militares no daban crédito a sus ojos, pues frente a ellos estaban esas horribles criaturas, bípedas, de unos 2 metros de altura, con la cara propia de un lagarto, garras y una piel verde escamosa. Entonces, el horror terminó de desencadenarse, porque uno de esos seres descubrió la patrulla y con un silbido alertó a los suyos, que cargaron sin pensarlo contra los soldados. Ellos, ante lo imprevisto de la situación, emprendieron la retirada a la carrera, no sin comenzar un tiroteo, que desgraciadamente para ellos no parecía afectar en nada a los reptilianos, que quizás disponían de algún tipo de escudo protector. Tan pronto se reorganizaron, formaron un perímetro para parar a los extraños en la entrada de la cueva. Pero sin embargo,
Estos seres no llegaron a salir tras los militares, como si no quisieran o no pudieran abandonar la cueva, y al instante, estos vieron una aeronave acercarse. Cuando tuvieron el aparato a la vista, quedaron atónitos, porque en lugar de distinguir los distintivos de una aeronave de su ejército, pudieron comprobar que el aparato que estaba por tomar tierra era completamente negro, sin alguna marca, y además de un modelo que ni siquiera pudieron reconocer. No sabían la procedencia de ese helicóptero, pero desde luego no era uno de los suyos, y esa impresión no hizo sino que agigantarse cuando él mismo descendió una patrulla de hombres vestidos con extraños trajes negros. Con inapelable autoridad, los recién llegados ordenaron a los soldados que se retiraran de ahí, que ellos se encargaban de la situación, y sin la menor duda se encaminaron directamente hacia el interior de la cueva. Según el relato, los soldados oyeron de pronto lo que sin duda era un tiroteo, y a los pocos minutos los hombres volvieron a salir. Según cuenta la fuente, después de aquello, todos los hombres que estaban en aquella unidad de misión fueron reasignados y separados. Curiosamente, parece que algunos fueron destinados a escoltar a misteriosos hombres del gobierno de Estados Unidos, que comenzaron a operar en secreto en México. Hasta aquí, la historia que ha querido contar ese miembro de la Fuerza Armada Mexicana, cuya identidad ha sido oculta, porque él mismo dice que se siente vigilado y perseguido. Soy soldado regular colombiano. Fui a prestar servicio a una zona relativamente segura del país. Todo normal hasta ahí. Ahora bien, el batallón donde fue caer es un lugar peculiar. Es un edificio abandonado, que de noche se siente una especie de pesadez en el aire y un fuerte olor a cigarrillo. No sabíamos por qué, pero pues no preguntábamos. Un día, llegando al batallón, nos recibió nuestro capitán y nos alojó en aquel edificio. El caso es que los cocineros hicieron la cena y ahí nuestro capitán se puso a contarnos casos que le habían pasado mientras él patrullaba en esa zona. En un momento empezó a sentirse ese olor a cigarrillo tan marcado y cayó una neblina suave. Fue ahí cuando él se paró, se echó una bendición y dijo: aquí están los 32 del Baraya. Nosotros nos quedamos... ¿Quiénes son los 32 del Baraya? Pero ahí inmediatamente alguien le preguntó: ¿quiénes son esos, capitán? Mi capitán nos contó, hace tiempo, la zona donde queda el batallón era un sitio constante de enfrentamiento con la guerrilla de la zona, y en una de esas, un pelotón había llegado del área de operaciones y se estaba quedando ahí, la zona donde nosotros estábamos esa noche. Esa noche habían puesto un centinela para cuidar a los 31 que estaban descansando y a sus fusiles, pero el hombre se quedó dormido por el cansancio, y ahí fue donde un asesino de élite se metió sigilosamente por una entrada de la malla que estaba rota, y sin pensarlo, degolló a todo el pelotón, empezando por el centinela, y se robó unos 10 fusiles de AK. El caso es que en la mañana, un comandante fue a revisar y se encontró con esa escena. Fue uno de los fracasos más grandes de los que en ese entonces se conocían como Batallón Baraya. En el año 2022, a principios de noviembre, nos mandaron a un poblado en la zona colindante entre Hidalgo y el Estado de México. Esa zona era muy conocida por los diversos problemas que tienen con las personas que se dedican a robar casas y todos los que se les pegue en gana. Entonces, nos llamaron para patrullar esa zona, y esa zona cerca de Zumpango está muy poblada, pero a la vez uno puede encontrar zonas muy desoladas y puro monte. Fuimos 2 unidades, las que estuvimos de guardia nocturna esa vez, y nos llegó una llamada por el radio que había un problema en una casa de esa zona, misma que fuimos a inspeccionar, y se nos hizo extraño porque, como digo, estaba en el monte. Al llegar, nos dimos cuenta que no había ni un alma por ahí. Había una casa muy destruida y pintada de graffiti, y olía muy mal desde afuera. Allí nos habían dicho que sucedió el problema. Nos bajamos con cuidado, sacamos las lámparas y nos dimos cuenta que todo estaba abandonado. Éramos 6 los que andábamos ahí, sin contar los 2 conductores. «Aquí no hay nada, sargento», habló por radio uno de los conductores. Y el sargento nos dijo que fuéramos a inspeccionar el área, puesto que la orden
Le habían dado desde la policía estatal y pedían refuerzos. Todo fue raro, porque ni la estatal ni municipales estaban en el lugar, así que de uno en uno nos metimos al terreno lleno de monte, y tratando de ser cuidadosos, nos metimos a la casa, no sin antes revisar el perímetro que estaba completamente solitario. Ya cuando entramos hasta dentro de esa casa, estaba todo lleno de grafitis, apestaba a orines y había símbolos satánicos pintados en las paredes. Para esto, quedamos en entrar y en 3 minutos dar el recorrido y salir de ahí. Al estar revisando la casa, encontramos plumas, pentagramas, unas señales medio raras, que quién sabe qué eran. De que subimos rápido a la planta de arriba y encontramos murciélagos, más plumas y sangre seca, aparentemente. Aquí es de rituales, dijo un compañero. Mejor vamos a avisar que hay esto y no existe ningún indicio de problema, comentaron. Así que bajamos, pero en cuanto bajamos todos a la planta baja, escuchamos un grito de cargador desde arriba. Subimos y cortamos cartucho para la emergencia, y subimos, y esos gritos empezaron a escucharse de arriba a abajo. Entonces le marcamos por teléfono a la patrulla y le comentamos sobre los gritos. Evacuar era la orden ahora. No sin más, bajamos rápidos, y cuando salimos escuchamos esos gritos horribles provenientes de la casa. Aventamos luz a una de las alcobas del segundo piso, y como no tenía ventanas, vimos la silueta de una joven, con una chamarra café y con el gorro puesto. Subieron 2 compañeros, pero luego escuchamos sus gritos y fuimos a ver qué sucedía, y no estaban. Así que los empezamos a buscar y solo encontramos sus cascos, pero detrás de la casa, donde había mucho más monte, los gritos de los compañeros se escuchaban a lo lejos, como detrás de una loma, y salimos rápido a buscarlos. Y cuando íbamos subiendo las lomas, aventamos las luces hacia arriba y ahí estaban los dos, tirados en el suelo. Llegamos donde estaban y comenzaron a gritar mucho, y nos dimos cuenta que uno de ellos tenía un ojo salido. Los cargamos y como estaban sangrando, le pusimos un parche hecho de su chamarra y lo llevamos a la patrulla para llevarlo al hospital más cercano. Cuando nos subimos, yo iba en la parte de trasera y arrancó la unidad, y claramente vimos mi compañero y yo que venía corriendo detrás de nosotros una especie de lobo enorme y negro gigantesco. Lanzaba sus mordidas y casi, pero casi nos alcanza. Hasta que salimos del lugar y luego de eso regresamos de nueva cuenta con más compañeros a revisar y volvimos a ver allí a la muchacha en la casa. Pero esta vez se estaba como apuñalando el estómago. Subimos a buscarla y no hubo rastro de ella. Unos dicen que era el demonio y otros que posiblemente era el alma de una joven que mataron hace años en un ritual de esa casa.